Cordial saludo, les habla Luis Fonseca, estudiante del pregrado de Ciencia Política de la UNAD. En esta ocasión abordaremos algunos temas vistos en el curso de Teoría del Poder en los Territorios relacionados con conflictos territoriales en América Latina. Por lo tanto, he escogido dos conflictos que son, uno, la disputa entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, y la guerra del Chaco, un conflicto entre Bolivia y Paraguay. Primero, en primer lugar, empiezo recordando o dando unos conceptos claves que vamos a tratar durante esta charla. En algunos pensadores como A.S. Beard, él habla del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. También Marilena Botero Ospina habla de disparidades territoriales y fragmentación regional en Colombia y aborda conceptos como territorialidad, organización territorial, autonomía territorial, disparidades territoriales y territorios periféricos. En autores como Lafebre y Rafestin es posible pensar el proceso de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Bueno, Claude Rafestin dice que el territorio no es algo dado, sino un producto de relaciones de poder, energía e información. Y que la desterritorialización ocurre cuando esas relaciones cambian o se debilitan, produciendo pérdida de control, transformaciones de límites o reorganización de redes. Henry Lafebvre dice que el espacio no es un contenedor, bueno, habla del espacio, él menciona mucho este tema, dice que el espacio no es un contenedor, es producido socialmente y que existe este tipo de espacio o distingue tres conceptos como tal, que es el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Ahora bien, si entramos en materia, hablar de la disputa entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, porque se dio, cuándo se dio, cuáles fueron los actores involucrados en este conflicto. La controversia territorial de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua eh, es un diferendo planteado por la República de Nicaragua directamente contra la República de Colombia respecto a la soberanía de ciertas islas y la delimitación marítima entre ambos países en el mar Caribe Occidental. De acuerdo a Colombia, los territorios en disputa históricamente le habían pertenecido y además Colombia ha sostenido siempre, y que esto es algo real, que en 1928 se firmó el Tratado de Desguerra, así se llama, y un protocolo adicional que fue en 1930, o sea, 2 años después. Ahí Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Isla Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, décadas después, ahorita cuando llega este señor Daniel Ortega, Nicaragua alegó que este tratado era inválido, o sea, se lo quería quitar a Colombia. Y empieza una pugna jurídica. Ellos alegaban que cuando se firmó esos tratados, ellos estaban ocupados o siendo ocupados por Estados Unidos, o sea, entre 1926 y 1933, y que no fijaban los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua en el meridiano 82. Asimismo, se señaló que en aquella época aún no había surgido el derecho del mar, esto fue posterior, sí, pues en ese caso tienen razón, y que por lo tanto se violaban los derechos de exclusividad marítima que actualmente se reconoce a los estados, lo que igualmente les dio paso para reclamar como propios los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrena, que en dicho año estaba en litigio también entre Colombia y los Estados Unidos, por lo tanto fueron excluidos en el Tratado de 1928. Bueno, aquí, por decirlo así, de alguna u otra manera, esto estaba ahí en el limbo, no los mencionaba en aquel tratado directamente estos territorios, estos callos que estaban allí dentro de las islas, y por eso Nicaragua vio la oportunidad para pelear con Colombia para quitar estos territorios. A partir de diciembre de 2001, Nicaragua inició ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es el órgano principal de las Naciones Unidas o de la ONU. Su misión es de resolver controversias jurídicas entre estados y emitir opiniones también consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos de la ONU autorizados. Esto queda en el Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya, en Países Bajos. Bueno, Nicaragua lleva el caso ante esta Corte de Justicia para revisar la soberanía sobre los cayos menores, redibujar la frontera marítima, o sea, para que se volviera a hacer como una especie de mapa o delimitaciones geográficas. Y pues por ende ampliar su zona económica exclusiva. Eso allí es una zona bastante, digámoslo así, que produce pesca y que pesca en alta mar a gran escala. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declara competente, si ellos aceptan la demanda,
Para resolver el litigio reconoce a Colombia la soberanía por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues menciona que este conflicto ya estaba resuelto por el Tratado de 1928. Bueno, sin embargo, agregó que todo este tratado no determinó las fronteras marítimas de la zona rica de petróleo, por el cual los dos países tendrán que estructurar sus argumentaciones para presentárselos a la Corte. En el 2012, nuevamente se pronuncia la Corte Internacional de Justicia y dicta un fallo clave, perdón. Confirmó que Colombia tenía soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, pero al mismo tiempo estableció una nueva delimitación marítima, a lo cual Colombia no estuvo de acuerdo, pues obviamente le estaban dando una parte a Nicaragua, una parte muy importante para Colombia, para los raizales allí en San Andrés, y Colombia pues obviamente no estaba de acuerdo con ese fallo. La Corte dijo en su momento que esos callos disputados, como quitasueño, roncador, no estaban claramente definidos por el Tratado de 1928. O sea, no decía exactamente a quiénes pertenecían y que estaban más hacia el lado de una corte, más hacia el lado de Nicaragua. Y pues le dio gran parte de ellos. Obviamente pues Colombia buscó la manera de defenderse. Allí en ese momento hubo una tensión, pues, porque Nicaragua pues ya se sentía dueña, pues obvio, le habían dado el derecho, y envió allí, pues, digamos, flotas navales del ejército de allá, y no dejaba entrar a los pescadores de allí de San Andrés. Lo mismo hizo Colombia. También mandó, recuerdo cuando estaba el gobierno de Álvaro Uribe, allí también hubo una flota de la Armada Nacional, y pues allí hubo, pues, digamos, un momento de tensión. Lo que pues Colombia hizo también para defenderse de eso fue hacer una contrademanda, pues también ante la corte pues no estaba de acuerdo con ese fallo. Bueno, después de toda una pugna jurídica, que demandas van, contrademandas, Nicaragua se quejaba porque Colombia no había cumplido, y bueno, todo este tema generó pues digamos tensiones entre los dos países. Para resumir, en el 2023 la Corte da un fallo, por decirlo así, definitivo. Emitió un fallo clave y rechazó las pretensiones de Nicaragua nuevamente. Obviamente, como lo dije, porque Colombia buscó muchos argumentos, abogados de alta experiencia, gente que conocía sobre el tema, y pues expuso sus argumentos y contraargumentos sobre lo que decía Nicaragua en sus demandas anteriores, de expandirse como tal y bueno, todo este tema. Entonces, la Corte en el 2023 rechazó las pretensiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, cuando se invadía zonas atribuidas a Colombia. La Corte decidió, bueno, con 13 votos y 4 en contra, son 17 miembros, que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otros estados. Esto significa que Nicaragua no tiene esos derechos marítimos adicionales reclamados. Según la sentencia, las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea de 200 millas desde ciertos puntos bases. Bueno, entonces, digamos que allí el gobierno colombiano celebró el fallo con una gran victoria. Prácticamente la corte le dio la razón a Colombia, y digamos que se terminó, entre comillas, por decirlo así, porque siempre ha habido como esa reclamación, aunque no se haga directamente, pues porque ya hubo esas reclamaciones ante la corte, y pues obviamente se debe respetar lo que ya últimamente se decidió. El gobierno colombiano lo celebró un fallo histórico de gran victoria para el país, especialmente para los habitantes del archipiélago de San Andrés, Isla y Providencia. De todas maneras, pues lo que pretendía Nicaragua era pues quitarle parte de ese territorio. Ese territorio es muy rico, como lo dije antes, tiene petróleo, es un sitio estratégico para la navegación, y también, como lo mencionaba al principio, se produce bastante pesca, y que esta es una actividad que allí las familias de San Andrés y Providencia, digamos que tienen como su mínimo vital, que tienen como sus formas de ingreso para mantener a su familia. Después del fallo 2023, que fue muy favorable para Colombia, en lo que respecta a la plataforma continental, pues Colombia ha estado allí defendiéndose y ha habido presencia militar, y bueno, ya los pescadores como tal pueden volver a realizar allí sus labores como lo venían realizando anteriormente. Digamos que en este caso Colombia pues ganó la pugna,
le ganó la pugna jurídica a Nicaragua sobre las pretensiones sobre el Mar Caribe. Bueno, ahora como lo mencioné al principio, pues quisiera hablar un poco también de la Guerra del Chaco. Es un conflicto también muy conocido y que fue de trascendental importancia en Latinoamérica. La Guerra del Chaco, desarrollado entre el 9 de septiembre de 1932 y 12 de junio de 1935 en la zona del Chaco Boreal, considerada la contienda militar de mayor envergadura en América del Sur durante el siglo XX. Fueron 3 años de duración que duró esta guerra. Bolivia desplegó un aproximado de 250.000 tropas, mientras que Paraguay movilizó 150.000. Los enfrentamientos registraron un saldo significativo de bajas, con aproximadamente 60.000 soldados bolivianos y 30.000 paraguayos fallecidos. O sea, la batalla fue bastante crucial, aguerrida, y que hubo bastante bajas. Aunque poco se habla de esto de pronto, es muy importante mencionarlo porque son guerras que dieron un nuevo hito en América del Sur. También hubo bastante heridos, mutilados, desaparecidos, bueno, todo lo típico de las guerras. Siempre hay violaciones de los derechos humanos contra las personas. ¿Qué fue el origen de eso? Fue como tal también el territorio, la disputa territorial. Desde los periodos coloniales, el Chaco Boreal era un territorio poco explorado, sin fronteras definidas, casi parecido a lo que pasó con Colombia. Y bueno, cuando no hay algo definido, entonces, como decimos coloquialmente, el más avispado dice, bueno, esto es mío y aquí me quedo y aquí nadie me saca. Pero afortunadamente, pues existen leyes y formas de defenderse. Cuando Bolivia y Paraguay se independizaron, ambos reclamaron legítimamente la zona. Pues sí, había una pugna también. Esto es mío, o el otro también decía que era de ellos. Eh, había una necesidad boliviana de salida fluvial. Tras perder su guerra en el Pacífico, eso fue en 1879, en el 83 Bolivia quedó sin acceso al mar. El Chaco ofrecía una vía indirecta hacia el río Paraguay y posteriormente al Océano Atlántico. O sea, era una zona estratégica de viabilidad por el mar. Y se convertía pues obviamente en un territorio estratégico para pelear. También se adujo en ese momento que había presencia de petróleo, pues esto era como lo llamaban incluso el oro negro, y que el petróleo siempre, o digamos desde tiempos, ha marcado un paradigma de guerras, y que por eso algunos países también invaden a otros por este mineral. Entonces, hubo unos incidentes fronterizos previos. Desde 1928 ocurrieron choques armados entre patrullas de ambos países. Ambos gobiernos construyeron fortines militares para firmar presencia territorial. La guerra se inició exactamente pues en el año 1932. Tropas paraguayas atacaron el fortín boliviano en Boquerón, lo que desató la guerra abierta. Eh, Hubo muchas batallas, de eso quisiera hacer énfasis. Hubo movilización militar masiva, como ya lo dije, hubo bastante más de 60.000 y 150.000 soldados allí en el campo de batalla. Hubo muchas, digámoslo así, confrontaciones. Entre sus principales batallas se destacan pues la batalla de Boquerón, ocurrida en 1932. Como le digo, fue un asedio feroz que fue contra Bolivia, y que hubo una gran mortandad. Luego en 1933 también en Anagua, una de las batallas más sangrientas. Si quiere podemos buscar los registros históricos. También Bolivia intentó romper las líneas paraguayas, pues sin éxito. Hubo un contraataque, pues primero Paraguay los había atacado en Boquerón, pero no, prácticamente pues Bolivia no superó como tal pues a Paraguay. En, También hubo combates intensos en el Carmen, Piquigua, así se llama, entre 1934 y 1935, con ambos ejércitos también ya debilitados por condiciones extremas. Bueno, la guerra del Chaco se solucionó mediante un proceso diplomático prolongado. Como lo decía, pues afortunadamente, pues en cuestiones políticas existe pues el diálogo diplomático, y este es muy importante para las guerras o las pugnas que se presentan en los territorios.
y entre los actores de que haya un diálogo. Entonces esto incluyó pues en un armisticio inmediato para frenar los combates. También hubo un tratado definitivo de paz. Eso fue en, en Argentina. Hubo algunos mediadores como entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Hubo una participación masiva. Eso fue en 1935 y pues allí se arma o se firma, perdón, el alto al fuego o armisticio de 1935. Entonces hubo un fin de las operaciones militares y hubo como tal unas negociaciones diplomáticas. Entre los principales temas tratados, pues hubo allí los límites territoriales del Chaco Boreal, acceso de Bolivia al río Paraguay, intercambio de prisioneros, reparaciones, ambos renunciaron a pedir indemnizaciones de guerra y garantías para evitar guerras futuras. Bueno, esto es muy importante en comparación, para hacer una pequeña comparación, en lo que sucede con Colombia. Y es que bueno, aquí no, en Colombia la guerra que se presentó con Nicaragua, pues no hubo muertos. En el caso de Paraguay y Bolivia sí fue bastante sangrienta. Pero hay algo en particular y es el diálogo como tal, cuando hay estas confrontaciones por territorios que normalmente surten entre países. Entonces es muy importante, yo creo que el tema de territorio siempre ha marcado, digamos, en el ser humano como esa forma de defenderse o de pronto algunos de querer más, de tratar de quitarle al otro así de forma arbitraria, pero afortunadamente pues existen leyes a nivel internacional y existen tratados que pueden poner, digamos, de una u otra forma un alto para que pues países o con líderes abusivos con ganas de expansionismo pues puedan detenerse con sus intenciones.